Bienvenidos otra vez en 20 minutos, este espacio que tenemos semanalmente Leonardo Morales y Jesús González, donde estamos conversando sobre el acontecer nacional. Esta semana, una semana un poco movida en el tema político, pero es importante eso que llaman la historia contemporánea venezolana. Hemos decidido hoy hacer una referencia a los últimos 10 años. ¿Eso llaman efemérides? Efemérides, sí. Efemérides de las políticas públicas muertas o de la opinión pública muerta que ha pasado en los últimos 10 años. De esas cosas que se van olvidando, pero que hay que mantener siempre presente para poder corregir y saber cómo hemos ido evolucionando, si es el caso. Bueno, la verdad es que hace 10 años, a esta misma altura, estábamos en pleno proceso de referéndum revocatorio, donde la oposición venezolana tomó una política de cantar un fraude electoral, un fraude que tenía como característica fundamental unas cosas que llamaban topes de mesa, ¿no? Y que llevaron a la oposición a un proceso de rápido e importante deterioro con respecto a la credibilidad de los electores, que llevó un sacrificio muy importante con una pérdida importante de votos opositores en ese momento. Así es, por eso es que en materia electoral no se puede estar inventando mucho, ¿no? Ni tampoco está anunciando cosas que al final no sea posible demostrar. Yo creo que la oposición en el transcurso de esos 10 años que tú señalas ha ido corrigiendo, digamos, acertadamente el rumbo. Tú sabes que la oposición en ese momento nada más logró cubrir 65% de las mesas con testigos electorales y canta un fraude, ¿no? Claro, y después no participa y después vuelve a cantar, bueno, que pudieron haber algunos hechos, digamos, extraños en las mesas, etc. Lo cierto es que la oposición ha logrado, digamos, asumir como política el hecho de que el camino a resolver los asuntos que tenemos que resolver los venezolanos es por la vía democrática, sin buscar atajos, sin buscar inventos nuevos, como ocurre desde hace algún tiempo en los tiempos que corren, y que por supuesto lo que hacen es confundir al electorado y crear esperanza y creencia de que es posible salir de los problemas que tenemos de manera rápida, si las cosas se corrigen, se resuelven en la medida en la cual vayamos agotando aquellos caminos que efectivamente nos llevan a un puerto y a un rumbo seguro. Y yo creo que esa es la práctica política que debe seguir la oposición venezolana y en general que deben seguir todos los actores políticos del país. Sí, la verdad es que la oposición en ese momento histórico tuvo un gran error de no asumir que en ese momento no era mayoría, de no asumir una estructura electoral fuerte, de no asumir las responsabilidades que tenía, al no cubrir los centros de votación, y bueno, tuvo un peso muy importante después en las elecciones. Claro, todo eso tiene una explicación. Recordemos cuál era la circunstancia de la oposición hace 10 años, ¿no? Su fortaleza organizativa de cara a un proceso electoral, de cuál era la conducta de la otra parte, digamos, del actor contrario a la oposición. Bueno, eso ha ido cambiando. Hoy es posible que la oposición cubra con mayor comodidad y con mayor holgura los centros de votación. El último proceso electoral se cubrieron 99% de las mesas electorales. Pero por eso diciendo, las cosas han cambiado. Ahora hay una presencia mucho más activa. Yo creo que los errores están de todas formas para superarlos, ¿no? Para corregir los errores que se van dando. Tú sabes que también hace ya no 10 años, sino hace 5 años, ese Luis Tascón, diputado oficialista, que por cierto, para ese mismo proceso electoral estaba muy activa la lista de Luis Tascón, ya murió hace ya casi 5 años, y más o menos en esta misma fecha, ¿no? En esas efemérides que tenemos el día de hoy, hace 10 años, Leo, ¿tú sabes quién era la Miss Venezuela? Me reservo comentarios al respecto. ¿Tú sabes quién era la Miss Venezuela hace 10 años? Mónica Spear, lamentablemente fallecida a principio de año por víctima de la delincuencia, ¿no? Señor Rodríguez Chacín, 48 muertos este fin de semana en Caracas. Rodríguez Torres. Exactamente. Bien bueno que señalan, bueno, bien bueno no es bueno señalar que la joven Spear haya venido a pasar unas vacaciones a Caracas y haya encontrado la muerte, junto con su esposo y casi que la hija. Pero no solo son, digamos, ese recordatorio, sino que esta semana, exactamente como tú señalaste, produjeron 48 víctimas violentas, sin que los cuadritos que acostumbra a dibujar Rodríguez Torres, se metió a dibujante de cuadritos, de figuras geométricas, entonces resuelvan el problema. ¿Sí? Nosotros insistimos, ustedes nos dirán, bueno, usted siempre se mete con ese señor Rodríguez Torres, bueno, por lo incompetente que ha sido y que nos alarma,
que el ciudadano presidente no se percate que un gran conspirador, el que anda inventando guerritas económicas, guerritas financieras, ahora guerritas de contrabando, el principal culpable de que los venezolanos vivamos prácticamente encerrados en nuestras casas es justamente Miguel Rodríguez Torres, que no ha sido capaz de enfrentar ahora como las ese relámpago. cuadrículas de inseguridad están hasta en la gente, porque la pican en cuadrículas y la tiran en la calle. Así es, lamentablemente es así. Una cosa terrible lo que está pasando en el país. Mira, Leo, tú sabes que esta semana hemos tenido un proceso de reflexión muy importante con dos personas que tuvieron en los primeros años de Hugo Chávez un peso político realmente fuerte, y que uno particularmente fue presidente de UNASUR hasta hace muy poco, que es el Ali Rodríguez Araque. Comandante Fausto, le decían en sus tiempos de guerrillero. ¿Qué opinión te merece las críticas que está haciendo Bueno, el Ali comandante Rodríguez? Fausto, Ali Rodríguez Araque, que ha paseado por varios cargos en el gobierno, es un abogado muy talentoso, fue ministro de Energía Eléctrica, estuvo en PDVSA, lo mandaron de embajador, está en UNASUR, en fin, se ha movido como pez en el agua a pesar de su edad en estas ligas de ocupar cargos en el gobierno de Chávez y ahora en el de Maduro. Pues, bueno, Ali Rodríguez ha aparecido en la opinión pública nuevamente señalando que el Estado no puede encargarse de todo. Sí, no puede asumir toda la responsabilidad para llevar la satisfacción y la felicidad al conjunto de los venezolanos. Ese discurso es tan parecido al de los 90 que pareciera una cosa retro. Claro, pero fíjate una tú fiesta retro. Los ahora van comunistas, privatizaciones, venta de empresas. los comunistas o individuos como Ali Rodríguez vienen justamente a aquello que llaman la planificación centralizada. Pues sí, tenía como ejemplo el régimen comunista, el régimen soviético. Bueno, y una vez que todo eso se derrumbó, precisamente por ser inoperante, por ser un modelo fracasado, todos huyeron viéndole virtudes a lo que es el estado de bienestar, en tanto que pensaron que desde allí podían conseguir todas aquellas reivindicaciones que podían, digamos, que exigían los trabajadores y los obreros en el mundo. Entonces empezaron la salida, ¿sí?, donde pudieron refugiarse, pues justamente en el estado de bienestar. Ahora se nos presenta el señor Ali Rodríguez, bueno, el Estado no puede resolver todos los problemas de los trabajadores, y precisamente en momentos en los cuales el sector laboral venezolano más importante, donde se puede hablar de clase obrera como tal, porque recuérdense que Venezuela no es, sino aquí no hay grandes industrias, muchas han quebrado en los últimos 15 años, más de la mitad han desaparecido, y lo que queda ineficiente, sin posibilidades de competir en ninguna parte, son las Esidor. Bueno, y justamente el señor Rodríguez Torres dice eso atacando a los trabajadores de Esidor. ¿Qué te parece a ti de todos estos defensores de la clase obrera? El presidente de la clase obrera, el líder obrero. No, pero fíjate, el líder obrero, el líder de la clase obrera, el que gasta 100 y pico de millones mensuales para ponerse bonito, Pepito, ¿no? Gasta 100 y pico de millones mensual, es el mismo 120.000 bolívares fuertes en el tiempo de hoy. 120.000 bolívares fuertes al mes, ¿no? Al mes, no es anuales, señores, al mes. Ese ministro es el que habla y le dice a los obreros que son una mafia, que hay que acabar. Ese ministro que en su momento le dijo a todos los venezolanos que él era un ministro que venía de esa clase obrera trabajadora y que él entendía sus problemas. Ahora que está desatendiendo los problemas y los reclamos que le están haciendo los obreros, se convierten los obreros en sus enemigos. Ayer ya vimos cómo un grupo importante de empleados de Esidor fueron atacados duramente, como fueron los estudiantes en su momento. Exactamente. Con esas bombas que compraron recientemente, ¿no? Bombas nuevas que están tirando a la gente. El gobierno humanista que arrancó con Chávez y sigue con Maduro ha agredido a los estudiantes, pero antes a la sociedad civil en general, a los estudiantes, lo estamos viendo desde el 12 de febrero, digamos, lo más reciente, y ahora, no contento, el líder obrero también la toma contra los trabajadores de Esidor, que exigen discutir un contrato que tiene 4 años vencido, así tan sencillo como eso. Entonces, bueno, esa es la realidad. Pero tú sabes que en la semana pasada, en el mundo obrero, habían varias cosas. Los trabajadores de la industria automotriz, ¿no? Claro, que parece poca cosa, pero ahora le dijeron, bueno, vamos a darle dólares, pero resulta que el carro que usted estaba comprando a un bolívar, que era el de 6.30, ahora va a pasar a 11 bolívares por dólar. Es decir, que el aumento de 43% en la facturación de los carros, pero resulta que eso es si le aprueban los dólares, y que después de 120 días es que van a llegar las partes a Venezuela, a ver si alguna de las empresas
decide o empezar a operar y a producir carros. Que de alguna manera pudiéramos decir que técnicamente la industria automotriz venezolana está paralizada. Bueno, ya hablaban los obreros la semana pasada de una parálisis del 90% en la producción de vehículos con respecto al año 2013. Eso quiere decir que, bueno, cerca nada más del 10% son los carros que se han producido en comparación con el año pasado, que ya venía de una caída muy fuerte. Y se habla que los carritos chinos, estos llaman Cherry, que hay una planta aquí que lo que hacemos es pegar como Lego, parece que son contaminantes, o sea que son los grandes negocios del gobierno. Es importante con respecto a los chinos en estas dos declaraciones de los obreros. Uno, que los obreros de las empresas reclamaban eso del tema de los carros chinos, ¿no? De por qué los carros chinos sí tenían oportunidades, porque empresas como Chrysler, Ford, Chevrolet y Toyota o Mitsubishi no tenían acceso a los recursos, y eso le estaba dando más mano de obra a los chinos que a los propios venezolanos, porque aquí sí teníamos plantas que desarrollaban en la industria. Pero después en Sidor, chicos, en Sidor, ¿qué pasó? ¿Por cuál fue una de las grandes causas de las manifestaciones el día de ayer? Que los chinos están tomando el control de parte de la empresa, producto de esas reuniones que ya se venían conversando y que el presidente desmintió, que aquí los chinos estaban prestando y que era un buen negocio el que nosotros habíamos hecho con los chinos. Sí, ¿no? Sí, bueno, pero las cosas locas manera, que pasan aquí. Vale la pena dos elementos allí, o no, un elemento que tiene que ver con eso que estás comentando, que es que cómo traen las cosas en el mundo del PCV, del chavismo, las contradicciones, pues esas contradicciones que van aflorando precisamente por la postura de algunos de sus dirigentes. Que la señora exministra, alta dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Annalise Osorio, fue directiva del PSUV por varios años. Ya no es, ¿no? Creo que no. Bueno, esta señora, pero que tuvo un papel relevante en la estructura del partido y en el gobierno, le dice al señor Maduro que por favor no siga atacando a los trabajadores de Sidor, que ahí hay una mafia, que el presidente sabe cuál es la mafia, que por favor las ataque, es lo que le pide. O sea, que la ministra le está diciendo cómplice al señor Maduro. Parece ser. Pero además entre ellos hay una guerra de tal naturaleza que tu colega Nímer Evan fue la semana pasada hackeado por un hacker rojo, y entonces pusieron en su cuenta Twitter cosas incluso muy feas respecto a la señora periodista Vanessa Davis. Entonces, entre ellos también, pues, la cosa comienza a ponerse. Una de las cosas que más me llama la atención de la ministra Osorio, que la ministra Osorio decía una cosa que básicamente la oposición ha repetido mucho durante los últimos días, y hablaba específicamente del tema de la impunidad. Ella decía, bueno, hubo excesos en caso de muchos estudiantes y de muchos de los asesinatos cometidos de febrero a la fecha, y que deben ser investigados, y hizo un llamado específico a sobre el caso de la madre de Geraldine Moreno, ¿no? Cosa que me llamó mucho la atención, que la ministra Osorio, que siempre ha sido una antítesis de todo lo que dice la oposición, haya tomado la bandera de la defensa de los derechos humanos en el caso específico de Geraldine Moreno, ¿no? Bueno, sí, bueno, la semana ha estado muy movida. Hay que señalar que además de estos eventos que estamos comentando, otra vez lamentablemente llegan a los puertos venezolanos un container con no sé cuántas toneladas de comida que el gobierno mandó a Haití, ¿no? Pero llegó a Haití, o la mandaron podrida o llegó a Haití podrida, y el gobierno haitiano, pues, no sé, que se sintió ofendido y le devolvió a Venezuela. Uno de los aliados en Petrocaribe, ¿no? Haití le devolvió uno de los socios de Petrocaribe. 5 toneladas, 51 containers con comida podrida al gobierno venezolano. Son unos cuantos containers. Cosa vergonzosa, chicos, de verdad. Disculpas como venezolano al pueblo haitiano, que muy generosamente se le envió esa comida, y la mafia roja de la Pedeval y asociados le mandaron una comida podrida, cosa que de verdad nos da mucha vergüenza y nos llena de profunda indignación a todo el pueblo venezolano. Pero lo cumbre el caso es que ahora las autoridades venezolanas, de los bolipuertos y esas cosas, ahora no quieren que los buques ataquen en puerto venezolano, para que no nos enteremos de cuántas toneladas de comida se perdieron en esta oportunidad, mientras que los anaqueles, los supermercados, los mercados continúan estando vacíos y los precios aumentando. Vamos a tirar una metralleta rápido de cosas, Leo. ¿Cuáles serán? 152 casos de chikungunya en Venezuela. Queremos decirle a los venezolanos que tenemos un ministro que solo tiene de Armada el apellido,
el ministerio está desmantelado, desarmado, no hay cómo atender los distintos problemas que tenemos en materia de salud, y tanto el dengue como la chikungunya ha ido avanzando. Y sobre la última debemos decir lo siguiente: ya tenemos algunos casos, lo han señalado algunos sanitaristas, como el ministro... ahorita me acuerdo, se me fue el nombre, pero como uno de los ministros de salud... El exministro José Félix Oleta, además declaraban que el 80% de los hospitales no tienen medicina. Leo, ya estamos por cerrar la edición de hoy. Pero ojo, chico, y pendiente con el ébola. Pendiente con el ébola, ¿no? La única manera de poder combatir esto va a ser con que los ciudadanos nos pongamos pilas en esa materia. Porque si queremos contar con el gobierno, con el ministro de Salud, bueno, las cosas se van a poner bastante feas. Bueno, Leo, ya estamos cerrando, chicos. Bueno, tenemos una cosita por ahí, la trágica muerte de Robin Williams. Les queremos, en el nombre de Leo y mío, que somos fanáticos de él. Noticia mundial, además. Una noticia mundial. Vamos a invitarlos a ver un video de Patch Adams en la próxima. Y queremos hacer una reflexión alrededor de él. Una reflexión que él llenó y contagió al mundo de una alegría, de la alegría docente, en una película maravillosa que fue La Sociedad de los Poetas Muertos, que ya es de 1998, ya lleva unos cuantos años. Mucha gente no la... En 94, mentira, en 94, hace 20 años, y que fue una película que, bueno, particularmente en su época me marcó mucho a mí, y hoy que soy docente, en algunos fragmentos siempre nunca dejo de mencionarla. Leo. Bueno, en 20 minutos llegó a su fin. Esperamos verlo la próxima semana, donde Jesús González, arroba Chugo González, y quien les habla, Leonardo Morales, arroba Leo Morales P. Estemos nuevamente con ustedes para comentar la actualidad del país nacional, del país y asuntos internacionales. Hasta la próxima semana. ¿Puedo pasar? Si consigues mantenerte de pie y colocas un talón delante del otro, no veo por qué no ibas a poder hacerlo. Si un periódico hubiera publicado el acontecimiento, el titular podría ser «Pequeño cerebro entra en la habitación». Los dedos. ¿Cuál es la respuesta? Así que eres otro de esos jóvenes inteligentes que siempre saben la respuesta correcta, ¿eh? Bienvenido a la vida real. ¿Cuántos puedes ver? 4 dedos, Arthur. No. Mírame a mí. ¿Cómo? Te estás centrando en el problema. Si te centras en el problema, nunca verás la solución. No te centres jamás en el problema. Mírame a mí. ¿Cuántos ves? Mira más allá de mis dedos. ¿Cuántos ves? 8. 8. 8, sí. 8 es la respuesta. Tienes que ver lo que los demás no ven. Ver lo que los demás deciden no ver por temor, conformismo, pereza. Ver el mundo de forma nueva cada día. Aunque creo que ya estás en el buen camino. Si no vieras algo más que un viejo loco y amargado, no estarías hablando conmigo. ¿Qué ves cuando me miras, Arthur? Has arreglado mi vaso. Ya nos veremos.